Josías tenía solo 8 años cuando se convirtió en rey de Judá, un niño en el trono de una nación marcada por la idolatría y la decadencia espiritual. En un tiempo de oscuridad, donde la verdad de Dios parecía olvidada, su llegada al poder fue como un rayo de esperanza. Pero, ¿cómo un niño tan joven pudo liderar un avivamiento tan profundo? La historia de Josías no es solo la crónica de un gobernante, sino el relato inspirador de un corazón sensible a la voz de Dios. Su abuelo, Manasés, fue uno de los reyes más malvados de Judá, quien llenó la tierra de altares paganos y condujo al pueblo a la adoración de ídolos. Su padre, Amón, siguió el mismo camino, rechazando el consejo de Dios y guiando a la nación hacia el pecado. No obstante, tras un breve reinado, Amón fue asesinado, dejando el trono a un niño que no tenía experiencia ni guía. Todo parecía indicar que el mal seguiría reinando en Judá, pero Dios tenía otros planes. Desde su infancia, Josías mostró un corazón diferente. En medio de la corrupción y la idolatría, algo en él anhelaba la verdad. Fue criado en un ambiente hostil a los caminos de Dios, sin embargo, su espíritu no se contaminó. La providencia divina lo preparó para un propósito mayor. Rodeado de consejeros fieles y guiado por una intuición divina, comenzó a buscar al Dios de sus antepasados. Esta búsqueda no fue impulsada por la tradición o la obligación, sino por un deseo genuino de conocer al verdadero Dios. ¿Cómo es posible que un niño tan joven tuviera tal claridad espiritual? La respuesta está en su disposición a escuchar la voz de Dios. Josías no fue moldeado por las costumbres de su tiempo, sino por un anhelo interno de justicia y verdad. Su historia es un recordatorio de que no importa cuán oscuro sea el entorno, un corazón dispuesto a obedecer a Dios puede cambiar el curso de una nación. En un mundo donde la corrupción parecía invencible, Josías se levantó como un líder inesperado. No fue su poder o autoridad lo que lo hizo grande, sino su humildad y deseo de honrar a Dios. La historia de Josías nos desafía a no subestimar el impacto de un corazón rendido a Dios, sin importar la edad o las circunstancias. ¿Qué lecciones podemos aprender de este joven rey? ¿Cómo su ejemplo de fe y obediencia puede inspirarnos hoy? La travesía de Josías está a punto de revelarse. Josías comenzó su reinado a los 8 años, tras el asesinato de su padre, el rey Amón, quien había seguido los pasos idólatras y malvados de su abuelo Manasés. La nación de Judá estaba sumida en la corrupción, la injusticia social y una profunda decadencia espiritual. Los altares paganos se erigían en cada colina, y el templo de Dios estaba en ruinas. Era un tiempo de oscuridad, donde la verdad de Dios había sido suplantada por la adoración a ídolos. Sin embargo, en medio de este panorama sombrío, Dios levantó a un niño con un corazón puro y dispuesto a buscarlo. Desde el principio, Josías mostró una sensibilidad espiritual inusual para su edad. No se dejó moldear por el entorno corrupto en el que creció, sino que anhelaba algo diferente. Este deseo de conocer al Dios verdadero no fue un impulso momentáneo, sino una búsqueda constante que comenzó a los 16 años, cuando empezó a buscar al Dios de David, su padre. 2 Crónicas 34, 3. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su vida y en la historia de Judá. A diferencia de sus antecesores, Josías no se conformó con las tradiciones paganas ni buscó la aprobación de los líderes religiosos de su tiempo. En cambio, fue guiado por una profunda convicción espiritual. Esta búsqueda sincera de Dios reveló la pureza de su corazón, una cualidad que lo distinguió de otros reyes. No se trataba solo de un deseo de reformar externamente al pueblo, sino de una transformación interna que comenzó en su propio corazón. A pesar de su corta edad, Josías tuvo la sabiduría de rodearse de consejeros fieles y piadosos.
Uno de los más influyentes fue el sumo sacerdote Hisías, quien desempeñó un papel crucial en guiarlo hacia la verdad. También contó con la orientación de Safán, el escriba real, y de la profetisa Hulda, quienes le ayudaron a comprender la palabra de Dios cuando se descubrió el libro de la ley en el templo. Estos mentores no solo le proporcionaron consejo, sino que también lo animaron a mantenerse firme en su fe y a liderar con integridad. Al buscar el consejo de aquellos que conocían y temían a Dios, Josías demostró una humildad poco común en un rey. No confió en su propio entendimiento, sino que dependió de la guía divina a través de sus consejeros. La influencia de estos líderes espirituales reforzó su convicción de que la única esperanza para Judá era un regreso sincero a Dios. Esta comprensión lo impulsó a tomar decisiones radicales y valientes para restaurar la verdadera adoración y eliminar toda forma de idolatría en la nación. Josías no solo buscó a Dios en su vida personal, sino que también aplicó su fe en su liderazgo. A diferencia de otros reyes que gobernaron con tiranía o manipulación política, Josías lideró con justicia y rectitud, guiado por su deseo de honrar a Dios en todas sus decisiones. Su reinado fue un reflejo de su fe genuina, lo que le otorgó una autoridad moral que resonó profundamente en el pueblo de Judá. Desde temprana edad, Josías entendió que su autoridad como rey no provenía de su linaje o poder militar, sino de su obediencia a Dios. Esta visión espiritual del liderazgo lo motivó a gobernar con humildad y compasión, buscando siempre el bienestar de su pueblo. Su enfoque no era simplemente político, sino profundamente espiritual, anhelando ver a su nación restaurada en su relación con Dios. Este liderazgo basado en la fe lo llevó a tomar decisiones impopulares pero necesarias. No temió enfrentarse a las prácticas paganas profundamente arraigadas ni a desafiar las tradiciones idolátricas que habían contaminado la adoración en Judá. Con valentía, comenzó una serie de reformas espirituales y sociales que impactaron a toda la nación. El momento decisivo en la vida de Josías ocurrió cuando decidió buscar al Dios de David. Este no fue un acto superficial o religioso, sino una búsqueda sincera y apasionada. No se conformó con las prácticas rituales ni con una fe heredada, sino que anheló conocer al Dios verdadero de manera personal. Esta decisión transformó su vida y lo preparó para liderar un avivamiento en Judá. Su búsqueda de Dios no solo afectó su vida personal, sino que también influyó en su gobierno. La pureza de su corazón y su dedicación a la verdad inspiraron a su pueblo a volverse a Dios. Este avivamiento espiritual comenzó en el corazón de un joven rey y se extendió a toda una nación, demostrando el poder de un liderazgo basado en la fe. La Biblia destaca esta decisión crucial al decir que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. 2 Reyes 22, versículo 2. Esta fidelidad inquebrantable marcó la diferencia en su vida y en su reinado. Josías demostró que incluso en tiempos de oscuridad y corrupción, un corazón puro puede marcar la diferencia. No permitió que las influencias negativas de su entorno definieran su identidad o su propósito. En lugar de conformarse con las costumbres paganas de su tiempo, eligió buscar la verdad y vivir en obediencia a Dios. Esta pureza de corazón no fue simplemente una cualidad moral, sino una fuerza espiritual que lo empoderó para desafiar la idolatría y liderar una reforma radical en Judá. Su ejemplo nos recuerda que la influencia de un corazón puro no depende de la edad, el estatus social o el poder político, sino de una fe genuina y un compromiso inquebrantable con Dios. En un mundo marcado por la corrupción y la decadencia moral, Josías se destacó como un faro de esperanza y renovación espiritual. Su vida demuestra que un corazón rendido a Dios puede impactar no solo a una generación, sino a toda una nación.
La historia de Josías no es solo un relato histórico, sino un llamado a buscar a Dios con un corazón puro en nuestra generación. En un mundo lleno de distracciones e idolatría moderna, su ejemplo nos desafía a no conformarnos con las tendencias culturales, sino a buscar la verdad de Dios con sinceridad y pasión. Josías nos recuerda que el cambio verdadero comienza en el corazón. Antes de liderar una reforma en su nación, primero experimentó una transformación personal al buscar a Dios de todo corazón. Este es el desafío para nosotros hoy, permitir que Dios transforme nuestro corazón antes de intentar cambiar nuestro entorno. El impacto de Josías no se debió a su poder político ni a sus habilidades de liderazgo, sino a su disposición a obedecer a Dios sin reservas. Su vida nos inspira a vivir con integridad, a buscar la justicia y a liderar con fe en medio de un mundo que necesita desesperadamente un avivamiento espiritual. A los 16 años, Josías tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino también el destino de toda una nación. En medio de un contexto lleno de idolatría y corrupción moral, empezó a buscar al Dios de David, su padre. 2 Crónicas 34, versículo 3. Esta búsqueda no fue un simple acto religioso ni una obligación monárquica, sino un anhelo sincero de conocer al Dios verdadero. Josías no se conformó con las prácticas rituales de su tiempo, sino que decidió buscar una relación personal con Dios. Este deseo de buscar a Dios surgió en un entorno hostil a la fe verdadera. Judá estaba sumida en la idolatría, influenciada por las costumbres paganas de las naciones vecinas y por las prácticas impías de los reyes anteriores. La adoración a Baal, Asera y otros ídolos se había arraigado profundamente en la cultura de Judá, contaminando incluso el templo de Jerusalén. Sin embargo, Josías no permitió que el entorno determinara su fe. En lugar de conformarse con la corrupción religiosa, decidió nadar contra la corriente y buscar la verdad de Dios con todo su corazón. La Biblia destaca esta búsqueda de Dios como el punto de inflexión en la vida de Josías. No fue solo un acto externo de reforma religiosa, sino una transformación interna. Este joven rey no se contentó con seguir la tradición ni con las expectativas de la sociedad, sino que deseó conocer al Dios de David de manera personal y genuina. Esta búsqueda espiritual no solo definió su liderazgo, sino que también preparó el camino para el avivamiento que vendría. Josías demostró una sensibilidad espiritual extraordinaria desde una edad temprana. No solo buscó a Dios como una práctica religiosa, sino que anheló conocer su voluntad y caminar en sus caminos. Esta sensibilidad espiritual lo hizo receptivo a la guía divina y lo protegió de ser influenciado por las corrientes paganas de su tiempo. En lugar de buscar la sabiduría en las prácticas culturales o en la política de su época, Josías dirigió su corazón hacia Dios. Esta elección fue una expresión de su humildad y dependencia de la guía divina. No se apoyó en su propia inteligencia ni en su posición de poder, sino que buscó la dirección de Dios en cada decisión. Esta sensibilidad a la voz de Dios también lo hizo receptivo a las Escrituras cuando más adelante se descubrió el libro de la ley en el templo. A diferencia de sus predecesores, que habían ignorado la palabra de Dios, Josías respondió con arrepentimiento y un compromiso renovado de obedecer los mandamientos divinos. Su corazón sensible lo llevó a actuar con valentía y a liderar una reforma espiritual sin precedentes en Judá. Buscar a Dios en tiempos de avivamiento o estabilidad espiritual es una cosa, pero hacerlo en tiempos de decadencia moral y oscuridad espiritual es otra muy diferente. Josías vivió en una época en la que la adoración a ídolos era la norma, y la corrupción había contaminado todos los aspectos de la vida en Judá. Sin embargo, su fe no se dejó influenciar por el entorno. Esta fe genuina no fue una mera conformidad religiosa, sino una búsqueda activa y constante.
Josías no se conformó con las costumbres heredadas ni con las expectativas sociales, sino que desafió el statu quo al buscar la verdad de Dios. En un tiempo en el que la idolatría estaba profundamente arraigada en la cultura y la política, su fe lo impulsó a desafiar las prácticas paganas y a restaurar la adoración al Dios verdadero. Josías no permitió que la presión social ni las tradiciones paganas afectaran su fe. En lugar de buscar la aprobación de los líderes religiosos o políticos de su tiempo, buscó agradar a Dios. Esta valentía espiritual lo capacitó para tomar decisiones radicales que cambiarían el curso de la historia de Judá. El texto bíblico menciona que Josías buscó al Dios de David, su padre, 2 Crónicas 34, versículo 3. Aunque no era descendiente directo de David, reconoció en él un modelo espiritual digno de seguir. David no solo fue un gran rey, sino un hombre conforme al corazón de Dios. Josías encontró en su ejemplo una inspiración para buscar a Dios con sinceridad y pasión. David fue conocido por su amor por la palabra de Dios, su corazón arrepentido y su fe inquebrantable. Al buscar al Dios de David, Josías no solo siguió una tradición monárquica, sino que imitó su devoción y su anhelo por la presencia divina. Esta conexión espiritual con David le dio una visión más profunda de la verdadera adoración y lo motivó a restaurar el culto genuino en Judá. Esta elección de seguir el ejemplo de David también reveló su sabiduría espiritual. Josías entendió que el liderazgo no solo se trataba de poder político, sino de vivir en obediencia a Dios. Al modelar su fe según el ejemplo de David, se preparó para liderar no solo una reforma religiosa, sino un avivamiento espiritual. La búsqueda de Dios por parte de Josías no fue un acto privado, sino que impactó a toda la nación. Al buscar a Dios con sinceridad, su corazón fue transformado y su vida reflejó una fe genuina. Esta transformación personal se convirtió en el motor de un avivamiento nacional. Josías no se conformó con una fe superficial ni con una reforma externa. Entendió que el cambio verdadero debía comenzar en el corazón. Su búsqueda de Dios lo llevó a confrontar la idolatría y a desafiar las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. Esto no solo transformó su vida, sino que también inspiró a su pueblo a volverse a Dios. Este avivamiento espiritual comenzó en el corazón de un joven rey y se extendió a toda una nación. La decisión de Josías de buscar a Dios cambió el curso de la historia de Judá, demostrando que un corazón rendido puede influir en generaciones enteras. La búsqueda de Dios por parte de Josías es un poderoso recordatorio de que el avivamiento comienza en el corazón. En un mundo lleno de distracciones e idolatría moderna, su ejemplo nos desafía a buscar a Dios con sinceridad y pasión. Esta búsqueda no se trata de un acto religioso, sino de un anhelo profundo de conocer a Dios de manera personal. Josías nos recuerda que, independientemente de nuestro entorno o circunstancias, podemos elegir buscar a Dios y experimentar una transformación espiritual. A los 20 años, Josías llevó su búsqueda de Dios a la acción con una determinación que cambiaría el rumbo de la historia de Judá. En un tiempo donde la idolatría no solo era una práctica religiosa aceptada, sino una costumbre profundamente arraigada en la cultura, Josías se levantó con valentía para traer una reforma espiritual sin precedentes. Esta reforma no fue un cambio superficial ni una mera corrección política, sino una transformación radical que purificó la tierra de toda contaminación pagana. Este joven rey entendió que para buscar verdaderamente a Dios, primero debía eliminar todo aquello que competía con su adoración. Así, Josías comenzó una campaña audaz para destruir altares, ídolos y santuarios paganos en Judá, Benjamín, Efraín y Manasés. Estos lugares no solo representaban una adoración falsa, sino también prácticas inmorales y destructivas que habían corrompido a la nación durante generaciones.
Josías dirigió su atención primero a los lugares altos, colinas y montañas donde la gente adoraba a dioses paganos. Estos santuarios eran más que simples altares, representaban una rebelión abierta contra el Dios de Israel. La Biblia menciona que estos lugares eran usados para adorar a Baal, Acera y otros ídolos que promovían prácticas inmorales, como la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Con una determinación inquebrantable, Josías no solo ordenó que se destruyeran estos altares, sino que personalmente supervisó su demolición. Esta acción simbolizaba su compromiso total con Dios y su rechazo a cualquier forma de idolatría. La destrucción de los lugares altos fue una declaración de que solo el Dios de Israel merecía adoración. El derribo de estos altares no fue simplemente un acto físico, sino un desafío espiritual a las fuerzas de oscuridad que habían gobernado la tierra durante generaciones. Josías entendió que la verdadera reforma no podía ocurrir sin confrontar directamente las raíces espirituales de la idolatría. Al destruir estos lugares, proclamó que Dios era el único Señor de Judá. Josías no se detuvo en los altares, sino que extendió su reforma a la destrucción de los ídolos en toda la tierra. Estos ídolos no solo eran estatuas de piedra o madera, sino representaciones físicas de deidades paganas que habían llevado a Judá a la corrupción moral. La adoración a estos dioses extranjeros incluía prácticas abominables como la magia, la adivinación y los sacrificios humanos. El rey ordenó que se trituraran los ídolos y se esparcieran sus restos sobre las tumbas de los que les habían ofrecido sacrificios. Este acto simbólico demostraba su desprecio total por la idolatría y su compromiso de purificar la tierra de toda influencia pagana. No permitió que quedara rastro alguno de estos dioses falsos, asegurando que el pueblo de Judá no pudiera regresar a sus antiguas prácticas. La intensidad de esta reforma revela el celo de Josías por la santidad y su compromiso de restaurar la adoración pura al Dios verdadero. Su decisión de erradicar completamente los ídolos mostró su comprensión de que no podía haber compromiso con la idolatría. Esta acción radical estableció un nuevo estándar de devoción en Judá. Uno de los desafíos más grandes que enfrentó Josías fue la erradicación de los santuarios dedicados a Acera y Baal. Estas deidades cananeas eran adoradas a través de rituales inmorales y sangrientos que habían contaminado el corazón de Judá. Acera era conocida como la diosa de la fertilidad, mientras que Baal era venerado como el dios de la tormenta y la cosecha. La adoración a estos dioses implicaba prácticas degradantes que incluían prostitución ritual y sacrificios humanos. Josías no mostró ninguna tolerancia hacia estos cultos paganos. Ordenó que se destruyeran las imágenes de Acera y que se quemaran los postes sagrados que la representaban. Asimismo, los altares de Baal fueron demolidos, sus estatuas fueron trituradas y sus restos esparcidos sobre las tumbas de sus adoradores. Este acto no solo fue una purificación física del territorio, sino una confrontación directa con las fuerzas espirituales que habían esclavizado a Judá. Al destruir estos santuarios, Josías declaró que solo el Dios de Israel era digno de adoración y rechazó toda influencia demoníaca sobre su pueblo. Esta valentía espiritual fue un reflejo de su corazón consagrado y de su deseo de ver a Judá reconciliada con Dios. La reforma de Josías no se limitó a Judá, sino que se extendió a las regiones del antiguo reino de Israel, incluyendo Efraín, Manasés, Simeón y hasta Neftalí. Esta expansión demostró su compromiso de restaurar la adoración pura en toda la tierra prometida, unificando espiritualmente a las tribus de Israel. Esta extensión de la reforma a las tierras del norte fue significativa, ya que el reino de Israel había caído en manos de Asiria más de un siglo antes debido a su idolatría. Al purificar estos territorios, Josías no solo restauró el culto a Dios, sino que también revivió la identidad espiritual de la nación.
Esta acción profética señaló su anhelo de ver a todo el pueblo de Dios unido en adoración al Señor. La gran reforma de Josías no solo destruyó ídolos y altares, sino que también restauró la pureza de la adoración en Judá. Al eliminar toda forma de idolatría, abrió el camino para que el pueblo se volviera al Dios verdadero con un corazón sincero. Esta purificación espiritual preparó a Judá para el avivamiento que vendría con el descubrimiento del libro de la ley. El impacto de esta reforma fue profundo y duradero. No solo cambió la cultura religiosa de Judá, sino que también inspiró un retorno a la obediencia y a la santidad. Al destruir los altares paganos, Josías rompió las cadenas de la idolatría y liberó a su pueblo para adorar a Dios con libertad. La valentía de Josías para confrontar la idolatría y su fe radical para obedecer a Dios sin compromiso son un ejemplo poderoso para nosotros hoy. Su reforma nos desafía a identificar y destruir cualquier ídolo en nuestras vidas, ya sea físico o espiritual. Así como Josías purificó la tierra de Judá, estamos llamados a purificar nuestros corazones de toda contaminación. El ejemplo de Josías nos recuerda que la verdadera adoración comienza con un corazón puro y una devoción inquebrantable a Dios. Su vida demuestra que el avivamiento no ocurre por conformidad cultural, sino por una búsqueda apasionada de la verdad. ¿Estamos dispuestos a seguir su ejemplo y a destruir todo lo que compite con la adoración al único Dios verdadero? En el 18º año de su reinado, Josías emprendió una obra monumental, la restauración del Templo de Jerusalén. Este templo, construido por Salomón, había sido el epicentro de la adoración a Dios, pero con el tiempo se había deteriorado física y espiritualmente. La idolatría y el descuido habían profanado este lugar santo, convirtiéndolo en un reflejo de la corrupción moral de la nación. Josías, en su celo por Dios, decidió restaurar el templo no solo como una edificación física, sino como un símbolo de la renovación espiritual de Judá. Fue en medio de esta restauración que ocurrió uno de los eventos más significativos de su reinado, el descubrimiento del libro de la ley. Este hallazgo no fue solo un evento histórico, sino un momento transformador que cambiaría el rumbo de la nación y encendería un avivamiento espiritual sin precedentes. Josías había ordenado a Safán, el escriba real, junto con Hilcías, el sumo sacerdote, que administraran las ofrendas recolectadas para la restauración del templo. La misión era clara: reparar la casa de Dios, devolverle su gloria y santidad original, y prepararla nuevamente como un lugar de adoración pura. Mientras inspeccionaban el progreso de las reparaciones, Hilcías hizo un descubrimiento sorprendente: encontró el libro de la ley en los recintos olvidados del templo. Este no era un libro cualquiera, sino el rollo sagrado que contenía las instrucciones divinas dadas a Moisés para guiar al pueblo de Israel en justicia, adoración y santidad. La mayoría de los estudiosos bíblicos creen que este libro era una copia del Deuteronomio o incluso del Pentateuco completo. El hecho de que este libro estuviera oculto y olvidado en el templo reveló el nivel de corrupción espiritual que había alcanzado Judá. La palabra de Dios, que debía ser leída y enseñada continuamente, había sido enterrada en el olvido. Este descubrimiento no solo mostró el deterioro físico del templo, sino también la decadencia espiritual de la nación. Cuando Safán leyó el contenido del libro de la ley ante Josías, el impacto fue inmediato y profundo. Las palabras resonaron con una autoridad divina que penetró el corazón del joven rey. La Escritura describe que Josías rasgó sus vestiduras en señal de dolor y arrepentimiento. Este gesto no fue una mera expresión emocional, sino un reflejo de su profundo quebrantamiento ante la realidad del pecado de su pueblo. Al escuchar las advertencias y maldiciones pronunciadas contra Israel por desobedecer la ley de Dios, Josías comprendió la magnitud de la apostasía que había ocurrido en Judá.
Se dio cuenta de que las calamidades y juicios que enfrentaba la nación eran el cumplimiento de las advertencias escritas en el libro de la ley. La idolatría, la injusticia y la corrupción habían traído la ira de Dios sobre el pueblo. Este encuentro con la palabra de Dios reveló no solo el estado pecaminoso de Judá, sino también la necesidad urgente de arrepentimiento y reforma. Josías no se excusó ni justificó los pecados de sus antepasados, en lugar de eso, se humilló ante Dios y buscó su misericordia. Su reacción muestra la sensibilidad de su corazón hacia la verdad y su disposición a obedecer a Dios sin reservas. Consciente de la gravedad de la situación, Josías no tomó decisiones apresuradas, sino que buscó la dirección de Dios. Envió a sus siervos a consultar a Hulda, una profetisa reconocida por su fidelidad y sabiduría. Este hecho es significativo, ya que muestra el respeto de Josías por la voz profética y su deseo de escuchar directamente de Dios. Hulda confirmó los temores de Josías. El juicio divino sobre Judá era inevitable debido a la magnitud de su idolatría y rebelión. Sin embargo, también trajo un mensaje de esperanza. Debido a la humildad y el arrepentimiento sincero de Josías, Dios retrasaría el juicio hasta después de su muerte. Josías sería llevado en paz a la tumba y no vería la calamidad que vendría sobre la nación. Esta profecía reveló la compasión de Dios hacia aquellos que buscan su rostro con sinceridad. Aunque el juicio era seguro, la misericordia de Dios se manifestó en la vida de Josías debido a su arrepentimiento genuino. Este mensaje no solo trajo alivio temporal, sino también una urgencia renovada en el corazón de Josías para llevar a cabo una reforma espiritual en todo Judá. Conmovido por la palabra de Dios y motivado por la profecía de Hulda, Josías convocó a todo el pueblo de Judá, desde los ancianos hasta los más jóvenes, para una asamblea solemne en el templo. En esta reunión, Josías leyó en voz alta el libro de la ley ante toda la congregación. Este acto público no solo restauró la autoridad de la palabra de Dios, sino que también reavivó la conciencia espiritual de la nación. Después de leer la ley, Josías hizo un pacto personal y público para seguir a Dios de todo corazón, obedeciendo todos sus mandamientos, estatutos y decretos. Esta renovación del pacto no fue solo un acto simbólico, sino un compromiso solemne de regresar a Dios con sinceridad y fidelidad. El pueblo, conmovido por las palabras de la ley y el ejemplo de su rey, también se comprometió a seguir el pacto. Este momento marcó un renacimiento espiritual en Judá, un avivamiento impulsado por la palabra de Dios y liderado por un rey cuyo corazón ardía de celo por la justicia y la santidad. El descubrimiento del libro de la ley y la respuesta de Josías muestran el poder transformador de la palabra de Dios. No fue simplemente un evento histórico, sino un encuentro divino que cambió el curso de una nación. La palabra de Dios reveló el pecado oculto, trajo convicción de justicia y guió a Josías hacia una reforma genuina. Este relato destaca la importancia de la palabra de Dios en la renovación espiritual. Así como Josías encontró dirección, arrepentimiento y avivamiento a través de la Escritura, también nosotros podemos experimentar transformación al exponernos a la palabra viva y eficaz de Dios. El descubrimiento del libro de la ley no solo cambió el corazón de un rey, sino que preparó a toda una nación para el avivamiento. La respuesta de Josías muestra la importancia de enfrentar el pecado con arrepentimiento genuino y de buscar la dirección divina en tiempos de crisis. Después de haber eliminado toda forma de idolatría en Judá y renovado el pacto con Dios, Josías sabía que no bastaba con simplemente erradicar el mal, era necesario restaurar la verdadera adoración al Señor. Para lograrlo, decidió reinstaurar una de las festividades más importantes y sagradas de Israel, la Pascua. Este evento no solo sería una celebración religiosa, sino también un símbolo de rededicación y avivamiento espiritual para toda la nación.
La Pascua, instituida originalmente durante el éxodo de Egipto, conmemoraba la liberación divina del pueblo de Israel de la esclavitud. Sin embargo, durante generaciones, esta celebración había sido descuidada o contaminada con prácticas paganas. Josías entendió la importancia de regresar a la pureza de la adoración ordenada por Dios, y lo hizo con un celo y una dedicación sin precedentes. Josías no dejó ningún detalle al azar. Se preparó meticulosamente para que esta Pascua fuera digna del Dios de Israel. Ordenó a los levitas que se purificaran y asumieran sus responsabilidades en el templo, tal como lo había establecido Moisés. Estos levitas eran los encargados de dirigir la adoración, ofrecer sacrificios y guiar al pueblo en el culto a Dios. Además, Josías reorganizó el sistema de sacrificios y ofrendas. Proveyó una cantidad asombrosa de animales para los sacrificios pascuales, 30,000 corderos y cabritos, y 3,000 toros de su propio patrimonio real. Este acto de generosidad no solo mostró su compromiso con Dios, sino también su deseo de permitir que todo el pueblo, sin importar su condición económica, participara plenamente en la celebración. Este énfasis en la excelencia revela el corazón de Josías hacia la adoración. No se conformó con una celebración superficial o apresurada, sino que buscó honrar a Dios de manera digna y reverente. Su enfoque en los detalles muestra su profundo respeto por las ordenanzas divinas y su compromiso de llevar al pueblo de vuelta a la adoración genuina. Durante muchos años, el servicio de los levitas había sido descuidado o incluso pervertido por prácticas idolátricas. Josías, consciente de la importancia de la adoración ordenada por Dios, restauró el papel de los levitas según lo establecido en la ley de Moisés. Organizó a los levitas en sus divisiones tradicionales, tal como lo había ordenado David, y les instruyó sobre sus responsabilidades específicas en la Pascua. Estos incluyeron el sacrificio de los corderos pascuales, la preparación de las ofrendas, y la dirección del canto y la música en el templo. La música desempeñó un papel crucial en la celebración. Se utilizaron instrumentos sagrados, como címbalos, arpas y liras, para acompañar los cánticos de alabanza al Señor. Estos himnos no solo eran expresiones de gratitud, sino también recordatorios de la fidelidad de Dios a lo largo de la historia de Israel. Josías restauró la música levítica en su forma original, asegurándose de que cada nota y cada palabra honraran a Dios. Esta atención a los detalles en la adoración muestra su deseo de devolver la santidad y el respeto al culto en el templo. Cuando llegó el día de la Pascua, todo Judá se reunió en Jerusalén. Esta no fue solo una celebración religiosa, sino un evento de unidad nacional. Bajo el liderazgo de Josías, la nación entera se presentó ante Dios en humildad y adoración. Los sacrificios pascuales se ofrecieron con precisión según lo estipulado en la ley. Los sacerdotes rociaron la sangre en el altar, mientras los levitas preparaban las ofrendas para el pueblo. Cada detalle fue ejecutado con reverencia y obediencia a las ordenanzas divinas. Durante la celebración, se leyeron las Escrituras para recordar al pueblo el significado de la Pascua, la liberación de la esclavitud de Egipto y la fidelidad inquebrantable de Dios hacia su pueblo. Este recordatorio no solo avivó la memoria colectiva de Israel, sino que también inspiró una gratitud sincera y un compromiso renovado con Dios. El canto de alabanzas llenó el templo, y las oraciones de arrepentimiento y adoración se elevaron al cielo. La atmósfera estaba impregnada de reverencia, gratitud y gozo. No fue simplemente una celebración ritualista, sino un encuentro genuino con la presencia de Dios. La Biblia declara que no se había celebrado una Pascua como esa desde los días del profeta Samuel. Esto destaca la magnitud y el impacto de la reforma de Josías.
No solo restauró las prácticas externas de la adoración, sino que también trajo un avivamiento interno en el corazón del pueblo. La dedicación de Josías a la pureza de la adoración y su fidelidad a la palabra de Dios transformaron no solo el culto en el templo, sino también la vida espiritual de toda la nación. La Pascua no fue simplemente un evento anual, sino un renacimiento espiritual que inspiró un compromiso renovado con el pacto de Dios. Josías dejó un legado imborrable de adoración auténtica y obediencia a Dios. Su ejemplo muestra que la verdadera adoración no se trata solo de rituales o sacrificios externos, sino de un corazón sincero y un compromiso genuino con Dios. Al restaurar la Pascua en su forma pura, Josías devolvió a Judá el significado profundo de la redención y la liberación divina. Recordó al pueblo que la verdadera libertad solo se encuentra en una relación sincera y obediente con Dios. Este relato desafía a los creyentes a examinar su propia adoración y a buscar una relación auténtica con Dios. Nos recuerda que la adoración genuina requiere humildad, reverencia y un corazón que busque agradar a Dios por encima de todo. La celebración de la Pascua bajo el liderazgo de Josías no solo miró hacia el pasado, conmemorando la liberación de Egipto, sino que también apuntó hacia el futuro. Esta Pascua fue un preludio de la obra redentora de Cristo, el Cordero de Dios, quien ofrecería el sacrificio perfecto para la salvación de la humanidad. Josías, sin saberlo, preparó el corazón de la nación para la redención que vendría a través del Mesías. Al restaurar la adoración pura y renovar el pacto con Dios, pavimentó el camino para el cumplimiento de las promesas divinas en Cristo. Este evento histórico resuena en la fe cristiana, recordándonos que la adoración genuina no se trata solo de rituales, sino de un encuentro transformador con el Dios vivo. La Pascua de Josías nos llama a adorar a Dios con un corazón puro y a recordar la redención eterna que hemos recibido a través de Jesucristo. Josías fue más que un rey reformador, fue un líder espiritual que dejó una marca indeleble en la historia de Judá y en la fe de su pueblo. Su vida es un testimonio de lo que significa buscar a Dios con un corazón sincero y obedecer su palabra sin reservas. Sin embargo, su historia no solo destaca sus logros, sino también las complejidades de liderar en un tiempo de decadencia espiritual. Al analizar su legado, encontramos lecciones valiosas sobre avivamiento, obediencia y la importancia de perseverar en la fe. El avivamiento que Josías trajo a Judá no fue simplemente un cambio externo o temporal. Fue una transformación profunda que afectó no solo la adoración en el templo, sino también la cultura y la vida cotidiana del pueblo. Bajo su liderazgo, la nación experimentó un retorno genuino a Dios y a su palabra, lo que creó un sentido renovado de identidad y propósito como pueblo escogido de Dios. Sin embargo, aunque el avivamiento fue poderoso, también fue breve. Tras la muerte de Josías, Judá volvió a caer en la idolatría y en la corrupción espiritual. Esto plantea una reflexión importante: el avivamiento genuino debe ir más allá de un líder carismático o de reformas externas. Debe enraizarse en el corazón del pueblo, generando un compromiso duradero con Dios. Josías hizo todo lo que estaba en su poder para restaurar la fe en su generación. Pero la fidelidad a Dios es una decisión personal que cada individuo debe tomar. Esta realidad nos desafía hoy a no solo buscar avivamientos emocionales o reformas superficiales, sino a anhelar una transformación continua y profunda en nuestro caminar con Dios. Una de las lecciones más poderosas del legado de Josías es su obediencia radical a la palabra de Dios. Desde su juventud, buscó al Señor con sinceridad y dedicación, y cuando se encontró con el libro de la ley, no dudó en humillarse y actuar de inmediato. Su obediencia no fue parcial ni condicionada, sino completa y absoluta. Josías no solo escuchó la palabra, la vivió y la aplicó en cada aspecto de su liderazgo.
Esto demuestra que el avivamiento personal comienza con un corazón dispuesto a obedecer, sin importar el costo. Su ejemplo nos desafía a no ser solo oidores de la palabra, sino hacedores, comprometiéndonos a vivir según los principios divinos en todas las áreas de nuestra vida. Este nivel de obediencia requiere valentía y fe, especialmente en un mundo que constantemente presiona para comprometer los valores bíblicos. Josías no se conformó con las expectativas de su tiempo ni con las tradiciones de sus antepasados, eligió seguir a Dios de manera radical y contracultural. Este compromiso inquebrantable con la verdad es un llamado a todos los creyentes a permanecer firmes en la fe, aun cuando las circunstancias sean adversas. Josías gobernó en un tiempo de decadencia moral y espiritual. La nación estaba plagada de idolatría, corrupción y una apatía general hacia Dios. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, Josías se levantó como una luz de esperanza y dirección. No permitió que el entorno o las influencias negativas lo definieran, sino que eligió liderar con integridad y rectitud. Esto nos recuerda que el liderazgo piadoso no depende de las circunstancias externas, sino de un corazón alineado con la voluntad de Dios. Josías no esperó a que las condiciones fueran favorables para hacer reformas, actuó con audacia y fe, confiando en que Dios respaldaría sus esfuerzos. Este valor nos inspira a no dejarnos desanimar por las dificultades o la oposición, sino a ser agentes de cambio y avivamiento en nuestro tiempo. Su liderazgo también muestra la importancia de la visión y la estrategia. Josías no solo destruyó los ídolos y restauró el templo, sino que también reestructuró el sistema religioso, organizó a los levitas y reinstauró la Pascua con una devoción sin precedentes. Esta planificación intencional revela que el avivamiento genuino requiere no solo pasión espiritual, sino también dirección práctica y orden divino. A pesar de su fidelidad y obediencia, Josías murió joven en la batalla de Megido, enfrentándose al faraón Necao de Egipto. Esta muerte trágica y aparentemente prematura plantea preguntas difíciles sobre el sufrimiento de los justos y el misterio de los planes de Dios. Aunque la Biblia no explica directamente por qué Josías murió en batalla, su muerte cumplió con la profecía de Hulda, quien declaró que Josías sería llevado en paz antes de la destrucción de Judá. Aunque su final fue doloroso, Dios en su soberanía lo libró de presenciar la devastación que vendría sobre su nación. Esto nos recuerda que, aunque no siempre entendemos los caminos de Dios, podemos confiar en su sabiduría y propósito eterno. La muerte de Josías también destaca la fragilidad de la humanidad y la necesidad de un Salvador eterno. Aunque fue un rey justo y piadoso, su liderazgo no pudo salvar a Judá de su eventual caída. Esto apunta a la necesidad de un rey perfecto y eterno, Jesucristo, el Mesías prometido. Josías fue una sombra de aquel que vendría a traer la redención definitiva al mundo. El legado de Josías no se limitó a su tiempo, ha inspirado a generaciones de creyentes a buscar a Dios con sinceridad, a obedecer su palabra y a liderar con valentía. Su historia nos desafía a no conformarnos con una fe superficial o cultural, sino a anhelar una relación profunda y transformadora con Dios. Su celo por la pureza espiritual y su compromiso con la verdad nos recuerdan que el avivamiento comienza en el corazón. Hoy, su ejemplo sigue siendo una llamada a la renovación personal y colectiva, animándonos a buscar un avivamiento genuino en nuestra generación. En un mundo que constantemente cambia sus valores y prioridades, el legado de Josías permanece como un recordatorio de que la palabra de Dios es inmutable y eterna. Su vida nos llama a permanecer fieles, sin importar las circunstancias o las presiones externas. El impacto de Josías no radicó solo en sus reformas o en su liderazgo político, sino en su corazón entregado a Dios.
Su ejemplo nos desafía a buscar una fe auténtica y a vivir con integridad, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor elija el compromiso o la indiferencia. Josías no solo fue un reformador, sino un líder espiritual que transformó el corazón de una nación. Su valentía para buscar a Dios, su compromiso con la verdad y su deseo de restaurar la adoración pura dejaron un legado que perdura hasta hoy. Aunque su vida terminó trágicamente en la batalla de Megiddo, su ejemplo continúa inspirando a aquellos que desean vivir conforme a la voluntad de Dios. Su historia nos desafía a enfrentar la idolatría moderna, a buscar la verdad con humildad y a liderar con integridad. Josías demostró que un corazón entregado a Dios puede traer avivamiento incluso en tiempos de oscuridad. En un mundo lleno de distracciones y falsos ídolos, su vida nos recuerda la importancia de volver a la palabra de Dios. Hoy, la pregunta sigue vigente: ¿estamos dispuestos a buscar a Dios con el mismo fervor? ¿Estamos listos para derribar nuestros ídolos y restaurar la verdadera adoración? El legado de Josías es un llamado a la renovación espiritual, a la obediencia sincera y a vivir con propósito. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones. Bendiciones y nos vemos en el siguiente video.